Bueno, qué increíble mensaje, ¿verdad? De veras, qué palabra que Dios nos está hablando. Y saben que me faltaron mis lentes, perdón. Porque yo ya estoy en esta edad donde para no inventar falsa doctrina cuando estoy leyendo la palabra. Bueno, pues yo siento que Dios nos está hablando, amén. Dios está marcando una línea en nuestras vidas, un antes y un después. O sea, créanme que la Carmen, venimos de regreso de la comida, de regreso a la iglesia y estuvimos platicando de este mismo tema. Exacto. De veras. Entonces yo creo que Dios quiere hablar al cuerpo de Cristo por el mundo entero que ya es tiempo de estar listos. Por lo que, o sea, viene lo que viene. Mi vida no es mía. O sea, yo no vivo ni muero por mí, es por Cristo. Si vivo es por Él, si muero es por Él. Amén. Porque de verdad Dios nos ha encargado, amadas, Dios nos ha encargado esta hora en la historia de la raza humana y del mundo. Y es una hora muy, muy especial. Y realmente no sabemos, dice la palabra, no sabemos ni el día ni la hora que Jesús va a venir, pero tenemos una indicación profética y eso es una nación muy pequeña que se encuentra en el Medio Oriente que se llama Israel. Y como vamos, las cosas que están sucediendo con la nación de Israel, a la cual Dios ama mucho, sabemos que estamos llegando por lo que se dice, lo que no se dice. Entonces sabemos que estamos llegando más y más cerca cada día a la venida del Señor. Amén. Entonces no es tiempo de estar temerosas ni afanadas, ni muy enfocadas, ni enfocadas en las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios que si nosotros buscamos primero al reino de Dios, que Dios suplirá todo lo que nosotros necesitamos. Entonces nuestra prioridad es Él, nuestra meta es Él. Amén. Y yo quiero estar aún cada día en una relación más y más íntima con Él. Amén. Porque por esto nosotros existimos. Entonces, hoy, y fíjense que lo que estuve pensando cuando estuve predicando, when you were speaking just now, lo que yo estuve pensando, what I was thinking was that the devil always has a substitute for something that the Holy Spirit is doing. El diablo siempre tiene un sustituto para algo que el Espíritu Santo está haciendo. O sea, el diablo está levantando una ramera. Dios está levantando una novia. Dios está preparando una esposa. Entonces, siempre vemos en el mundo espiritual, muchas gracias, uno está haciendo algo y el otro también está haciendo algo, pero saben que el diablo solamente puede sustituir. El sustituto significa que hay algo verdadero. Amén. Entonces, si existe el sustituto, es porque existe lo verdadero. Amén. Y hoy en día buscamos lo verdadero. Entonces, lo que yo quisiera hablar ahora, porque estamos en qué bueno que tuvimos la oración al final, porque, preparó el terreno para mí, porque yo siento lo que yo sentí que Dios puso en mi corazón. Yo quisiera hablar sobre el papel del Espíritu Santo en nuestra preparación como la novia, como la esposa.
Porque cuántas saben, amadas, que realmente, todos los programas de autoayuda, aunque a lo mejor son buenos, pero cuántos saben que realmente yo no me puedo cambiar en mi propia fuerza. ¿Sí? No, si estás casada, ya sabes muy bien que no puedes cambiar a tu marido por tus fuerzas, ¿okay? Por tus esfuerzos. Tanto que lloras, gritas, pierdes sueño, pero no lo vas a cambiar, ¿okay? Ni a tus hijos, ni a la suegra. Solamente la obra del Espíritu Santo es lo que produce cambios eternos en nuestras vidas. Okay, un cambio no es un cambio por 3 días. Eso no es un cambio. Eso es estar en un alto emocional. Un cambio verdadero es un cambio que va a seguir por 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 1 año, cuando estamos realmente tomando decisiones muy fuertes de que voy a dejar lo antiguo y voy a seguir hacia lo nuevo. Amén. Y ese tiempo es cuando nosotros tenemos que tomar decisiones muy, 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 muy radicales. ¿Saben por qué? Porque el diablo también se está poniendo muy, 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 muy radical. La maldad que estamos viviendo hoy en día es tan obvio y tan perverso. Cosas que pensamos que nunca viéramos, en pleno público ya lo estamos viendo. Okay, yo estuve en el avión hoy, en el vuelo, y estuve sentada como 3 filas, 2 o 3 filas después de la primera clase. Entonces yo estuve, yo venía, leyendo la Biblia, estudiando, meditando, orando. Y como que vi que el varón que estaba en la última fila de primera clase, que él estaba ahí en su laptop viendo una película. Es como que me di cuenta nada más. Y de repente, mis ojos pasan, por ahí, y me doy cuenta que hay en el video es una escena sexual tan obvia. Ahí están niños sentados 2 filas antes de mí. Y yo, la verdad, yo sentí un golpe, así un shock. Y yo dije, como que nada está perdido. Qué triste. Pensando en los niños, en lo que ellos estaban viendo, y ¿dónde está la mente de este? Obviamente necesita a Dios, ¿verdad? Pero el mundo está viviendo como el mundo. Y se pone cada día más y más y más como el mundo. Entonces, tal vez para ellos eso es lo normal, pero para nosotros no. Amén. Entonces, necesitamos desear pasar por ese proceso, aunque a veces es doloroso para la carne. Necesitamos desear ese proceso de cambio. ¿Okay? Necesitamos desear el proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque necesitamos ser tan llenas del Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros si somos como las 10 vírgenes y 50% de las 10 no estaban listas para la venida del novio, 50% andaban sin aceite en sus lámparas. Y quiero decir algo que a lo mejor les va a provocar un pequeño shock. ¿Saben qué, amadas? No podemos ser solamente vírgenes. ¿Sí lo entienden? Okay, las 10 eran vírgenes. Las 10 eran puras. Pero 5 de las 10 estaban vacías. Entonces, no es solamente decir, ay, no, es que yo no estoy en el mundo, yo soy pura, por mis obras,
yo no hago esto, yo no veo esto, Se trata del corazón y se trata de algo que llene nuestro corazón. Y eso es la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Así es que no es, porque a veces pensamos nuestra propia santidad, como venimos platicando Carmen y yo, ¿ok? Que pensamos, no, que a veces nuestra propia santidad, mi justicia, mi rectitud, que yo puedo comprar mi relación con Dios. Y no. La ramera recibe dinero para una relación. Pero no es una relación del corazón. Es una relación física, es un intercambio. Pero la Biblia lo llama fornicación. Y hoy en día hay fornicación espiritual que está sucediendo. Entonces pero debajo del matrimonio y Jesucristo como nuestro novio, nosotros como la novia, la esposa, mi relación con Dios no es algo que yo puedo comprar. No hay un intercambio de dinero. ¿Sí me están entendiendo? No se trata de mí. No se trata de cómo yo puedo manipular algo. Yo no puedo manipular mi salvación. Yo no puedo manipular mi santidad. Yo no puedo manipular mi preparación para la venida del Señor. Eso solamente viene con un rendimiento de corazón a Dios y luego un rendimiento de corazón al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, en los últimos 25 años, hay algunas personas en ese salón que yo he conocido por 25 años. ¿Ok? Me dio mucho gusto verlos cuando estuve aquí en la mañana. Pero en los últimos 25 años quisiera platicar lo que yo he observado con respecto a la iglesia. ¿Okay? Como hace 25 años más o menos, me di cuenta que un nuevo modelo de cristianismo empezó a presentarse. ¿Okay? Ese modelo era un modelo muy perfeccionado. Todo se planeó hasta el minuto en una reunión, todo súper perfecto, tecnología perfecta, y no estoy en contra de la tecnología, gracias a Dios, ¿ok? Pero yo empecé a ver, algo muy perfeccionado en el sentido de tecnología y planificación y preparación. Pero al mismo tiempo observé algo que no me gustó. Empecé a ver que poco a poco la vida del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo estaba siendo empujado hacia un lado. Y yo recuerdo en 2001 cuando yo empecé a sentir esto. Y empecé a darme cuenta que muchas veces en las reuniones ya tuvimos vergüenza de las manifestaciones del poder de Dios. Ay, no lo queremos hacer en público. Ay, no, es que no queremos, pues no queremos que se sienten incómodos los inconversos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? De veras, necesitamos sentir la convicción del Espíritu Santo para arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Ok? Entonces enfocamos mucho en que todo el mundo se sintiera súper requete cómodo y todo empezó a desarrollarse en lo que yo lo puse por nombre, iglesia light. ¿Ok? Porque fueron nada más 50, 60 minutos, rápido, 15 minutos de alabanza, hermano, y no ningún minuto más. Entonces, Espíritu Santo, te damos 15 minutos para hablar a la alabanza, y si no, a los anuncios. De veras. ¿Ok?
Y poco a poco este modelo fue exportado a todo el mundo. Okay, estuvimos más enfocados en el reloj en lugar de la revelación. El reloj tomó el lugar de revelación en nuestras reuniones. Okay, y empezamos a poner al Espíritu Santo en el green room. De veras. O empezamos a ponerle en las reuniones de hogar. Pero aquí, no, pues no hacemos esas manifestaciones. ¿Ok? Y me di cuenta que precisamente cuando este movimiento se levantó, ¿saben qué pasó? Que poco a poco, a pasar el tiempo, el poder del Espíritu Santo se disminuyó. Los dones del Espíritu Santo cesaron en la iglesia y en las reuniones. Mi esposo y yo estuvimos ministrando hace poco tiempo en una iglesia, y durante el transcurso de la reunión, mi esposo tuvo un mensaje en lenguas. Entonces él subió a la plataforma. Yo estuve ahí porque estuvimos en la alabanza. Mi esposo dio el mensaje en lenguas. Y luego subió una mujer, y ella dio una interpretación del mensaje que mi esposo había dado. La pastora vino con nosotros después llorando, y ella dijo: ¿sabes qué? Han pasado 35 años desde que yo he escuchado un mensaje en lenguas con el don de interpretación. ¿Ah, sí? Por eso yo digo, qué bueno que yo no supe lo que ha pasado. De veras, yo vengo ignorante, pero ignorante en el espíritu, ¿ok? Entonces, y yo dije, yo estuve atónita. Yo dije, ¿a cuál estado ha caído la iglesia? Entonces, poco a poco hemos perdido las manifestaciones del poder sobrenatural de Dios. Y entonces, escúchenme, ¿ok? Y nada más, porque eso es lo que he estado meditando, y he visto ese proceso. Y temprano en el proceso, yo traté de vocalizar lo que yo sentí. Y, no es cierto. No, tú eres muy exagerada. No es así. ¿Ok? Pero dije, voy a ver. Y ¿saben qué me di cuenta? 20 años después, cuando entramos en una crisis que se llama COVID, yo me pregunté, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la iglesia en el mundo que se debe de levantar y decir: nosotros tenemos un poder sobrenatural, y esta cosa no nos va a provocar miedo, porque si vivo, vivo por Él, si muero, muero por Él? Amén. Y yo voy a seguir con la misma autoridad que yo he tenido antes. Y la iglesia, la pobre, débil iglesia, la iglesia nice, la iglesia simpática, la iglesia que había buscado el favor del sistema babilónico, because that's what it was. The church started looking for the favor of the Babylonian system. Y la iglesia no estaba preparada. La iglesia no estaba lista. ¿Y saben lo que me dijo Dios? Mi Dios me dijo: ese es el ensayo del anticristo, para ver hasta dónde puede llegar. A control de naciones, a control de iglesias, a control a nivel mundo. Ese es el ensayo. Porque el anticristo también está ensayando. Y nosotros como iglesia necesitamos, si aprendemos algo, eso debe ser una buena lección para nosotros. Que tenemos que levantarnos y que tenemos que sacudirnos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos sal. ¿A poco no? Somos sal, somos luz.
Somos una ciudad, ¿dónde? En una montaña, Monte Sión. De veras, ¿ok? Pero saben que la iglesia ha dejado de ser sal y la iglesia ha decidido, no, yo tengo que ser muy dulce. Se ha convertido de sal en azúcar. Y por eso tenemos una iglesia diabética, amados, que no tiene poder. La iglesia está enferma. Porque no somos sal. No tenemos este poder. Y saben que necesitamos reconocer que el Espíritu Santo, ahí vamos, ¿están listos? Eso fue la introducción, ¿ok? Me avisen cuando tengo como 10 minutos, ¿puedes? ¿Ok? O 15, ¿ok? Gracias. Porque quiero respetar el horario, pero no hay reloj, ¿ok? Entonces, ¿saben qué? Ahí vamos, el Espíritu Santo fue el regalo, el don mayor que Dios dio a la iglesia. ¿Ok? Dios es muy generoso. ¿Ok? Dios no es así, como decimos aquí en México. ¿Ok? No, Dios no es codo, Dios no es de Monterrey. Perdón, ¿ok? Pero no, somos de Monterrey, ¿verdad? ¿Ok? Acuérdense que yo viví aquí, yo sé, ¿ok? Yo sé lo que pasa, ¿ok? O sea, Dios no es así. Dios es generoso. ¿Ok? Cuando Dios decidió que la iglesia se nazca, Hechos 2, Dios mandó al Espíritu Santo. ¿Ok? La venida del Espíritu Santo fue el nacimiento de la iglesia. Escúchenme bien. ¿Ok? Novias, esposas, ¿qué es uno de los regalos mayores que nuestro novio nos dio cuando nosotros nos comprometimos para casarnos con él? Anillo, gracias. Somos muy espirituales ahora, ¿ok? Pero bien, ¿ok? El anillo, ¿verdad? ¿Ok? Andamos con el anillo, o sea, hicimos hola a todo el mundo así, ¿ok? Así, mostrando todo, estirando todo, o sea, tan orgullosos de este anillo. ¿Por qué? Porque el anillo nos selló. ¿Saben para dónde voy? Okay. El anillo no selló. El anillo dice al mundo, yo estoy apartada. Que es otra palabra para santa. Okay. Yo estoy apartada para alguien. Okay. No tienen derechos sobre mí. O sea, yo me comprometí con un varón. Que yo voy a entrar en un pacto. Yo estoy en ese proceso de entrar en un pacto, okay, con alguien por el resto de mi vida. Y eso es un símbolo de mi pacto. ¿Ok? Fíjense que la palabra dice que el Espíritu Santo nos selló. El Espíritu Santo es nuestro anillo de compromiso con el novio celestial. De veras. Pero, ¿qué pasa? Imagínense si yo como novia, no quiero que nadie sabe que yo estoy comprometida. No voy a mostrar mi anillo. Qué pena me da. O sea, este regalo tan precioso me da mucha pena. Estoy avergonzada de mostrar este regalo. No lo voy a esconder. Pero eso es lo que hemos hecho con el Espíritu Santo. Entonces, en los momentos cuando más hemos necesitado su poder, no lo hemos podido alcanzar. Porque por 25 años va a tener el fluir, la unción y el aceite, escúchenme, del Espíritu Santo en sus lámparas. Gracias por hablar de las lámparas. Thank you for talking about the lamps. ¿Ok? Porque la lámpara no puede ser vacía o no sirve de nada. ¿Ok? Una lámpara que no tiene aceite no funciona. Ahora, la lámpara, dice la palabra que la palabra de Dios es nuestra lámpara. Dice que la palabra de Dios ilumbra nuestro camino, lámpara a mis pies. Pero el aceite
el aceite es lo que trae luz a la lámpara. ¿Sí me están entendiendo? Y Dios no estaba preocupado si él iba a perder su reputación o su fama el día que mandó al Espíritu Santo. Hechos 2, léelo. Dice que estaban en el aposento alto ahí y de repente, pues si quieren vamos allá. Okay. Hechos 2. Iba a empezar con otro, pero vamos a ir directo, yo creo. Okay. Hechos 2. Estaban todos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Eso me suena como las naciones del mundo, ¿verdad? Dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ok, si están tomando anotaciones, te ponen esa palabra maravillas, es importante, ok. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: esos son llenos de mosto. Una bola de borrachos. Escucha, ¿saben que Dios no estaba ahí arriba sentado en su trono sudándose, preocupado que iba a perder su reputación? Dios sabía muy bien lo que él estuvo haciendo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, a veces nosotros hemos tenido esa preocupación de qué va a pensar la gente, qué van a opinar, qué van a decir. ¿Saben qué? Cuando Dios decide hacer algo, decir algo o actuar, necesitamos respetar las maravillas de Dios. Porque cuando nosotros hablamos en lenguas, dice en Efesios, hablamos los misterios del reino de Dios. Entonces, dos cosas: maravillas, misterios. Pueden hacer un estudio sobre la palabra misterios porque aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Y saben lo que pasa es que esos misterios han sido guardados, dice la palabra, desde el fundamento del mundo. Saben que en nuestra época, en la época de la iglesia, que es nuestra época de historia en la cual estamos viviendo, Dios quiere revelar sus misterios al mundo. Y Dios revela los misterios a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo, a través del aceite que hace brillar el verbo, el novio en mi vida. ¿Sí lo están entendiendo? Entonces necesitamos esta relación más cercana con el Espíritu Santo cada día más y más y más, porque hay un espíritu sustituto. Y he visto una iglesia apóstata que se está levantando hoy en día. Es una iglesia que acepta todos los valores, cualquier estilo de vida sexual que tú quieres vivir está bien, porque todo se trata de amor. Eso es azúcar, no es sal. ¿Sí me estoy explicando? Entonces nosotros tenemos que marcar una línea. Si yo amo al pecador, pero yo no amo el pecado, porque el pecado destruye, el pecado mata. ¿Ok? Entonces yo no puedo aceptar: ay, pues qué lindo, ay, qué hermoso, yo voy a siempre ser dulce.
¿verdad? No, yo voy a levantarme en la autoridad que Dios me ha dado. Yo tengo que ejercer la unción del Espíritu Santo en mi vida y yo tengo que anunciar el reino de Dios a este mundo que está viviendo debajo de la maldición, porque si es una maldición del sistema babilónico. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo, amados, es quien nos va a llevar a ser más y más cerca al novio. Dice en Apocalipsis 22 que 2 personajes van a clamar para la venida del esposo. ¿Quiénes son? El Espíritu y la esposa. Gracias. Dice la palabra, el Espíritu y la esposa dicen que ven, ven Señor Jesús. Y les digo que hay muchos hoy en día que se llama cristianos culturales. Eso es una frase que ahora se está haciendo más y más común. Se dice que son cristianos, pero nada más porque es cultura. Pues eso es religión. Okay, entonces, los cristianos culturales no dicen ven Señor. No están preocupados por su venida. No están apasionados por estar en esta relación con Dios. Están más preocupados con el sistema babilónico en el mundo. Y necesitamos estar tan cerca al Espíritu Santo porque hay espíritus que están rodeando el mundo, hay espíritus que son sueltos, hay principados, hay potestades, hay poderes, lugares que están en los lugares celestiales. Y si nosotros no estamos tan cerca a la voz de Dios, nosotros podemos ser engañados. Porque dice la palabra que si en estos días, hablando de la venida de Jesús, muchos versículos que mencionó ella, que en estos días fueron tan pesados, tan engañosos, que Dios cortó el tiempo para que los elegidos no pudieron ser engañados. Eso es que tan fuerte va a llegar a ser ese espíritu sustituto. Entonces tenemos que ser alertos. Tenemos que conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Tenemos que ser como el tribu de Isaacar, que dice la palabra, sabían cómo discernir los tiempos y cómo actuar en estos tiempos. Y necesitamos entender que el Espíritu Santo fue dado para nosotros, para ayudarnos a vencer el sistema babilónico en nuestras vidas, para vencer la carne, porque a veces no solamente es el diablo, somos nosotros mismos. Para vencer nuestras tendencias, nuestros hábitos, romper lo que yo pienso la primera cosa en la mañana cuando me despierto. Cómo hablo en la casa, cómo es mi trato con mi familia, cómo es mi testimonio en mi trabajo. Y solo el Espíritu Santo me puede ayudar a vencer esos asuntos espirituales, porque sí son espirituales. Ese fin de semana es un arranque, pero no es un fin, porque ustedes ahora están en proceso, ¿sí me están entendiendo? Entonces van a salir de aquí avivadas, con fuego, gracias a Dios, liberadas, sanadas, con revelación, amén. Y ahora van a vivir la vida la misma vida, porque tú no eres una persona diferente, pero vas a vivir la misma vida debajo de la guianza del Espíritu Santo. Y cada día vas a estar más y más y más hecha más en la imagen de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos ayuda en ese proceso. Fíjense que el Espíritu Santo te quiere ayudar en la preparación para la venida del esposo. ¿Saben qué hace? En todos esos días en diciembre, fueron pocos días, cuando les dije en la mañana que estuve meditando sobre las bodas, y pocos días después recibí la carta de la pastora. Bueno, pocos días después de la Navidad, después del 25, una noche yo estuve
buscando algo en internet. Y estuve en YouTube, estuve buscando una canción de alabanza, no recuerdo. Y no sé por qué, pero como que te suben las cosas que piensen que van a captar tu atención, ¿verdad? O sea, como que... Entonces, algo se presentó delante de mí y fue una entrevista con una mujer judía ortodoxa que vivía en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y que fue una explicación de la preparación para el novio y la novia antes del día de la boda de ambos. Y yo, tal vez porque yo estuve en ese rumbo de bodas, ¿ok? Entonces yo dije, se me hace interesante. Okay, entonces me puse a escucharla. O sea, de verdad, yo estuve ahí pegada, ¿ok? A mi laptop porque fue tan interesante. Y déjame explicar, porque vi un paralelo a nosotros y como nosotros estamos siendo preparadas ahora para la venida del novio, quien viene por nosotros. Dice que ambas familias, que la familia de la novia, la familia del novio, que el día cuando deciden que ahora sí se van a casar, nosotros les damos nuestra bendición, o sea, un compromiso formal, que de ese día tienen un año entero de preparación. ¿Ok? Y que cada familia adquiere un maestro, a teacher. Okay. Cada uno, o sea, la familia del varón, la familia de la mujer, okay, adquieren, o sea, consiguen un maestro. Esos son maestros profesionales que preparen la novia y el novio para el matrimonio. Y eso es un profesional y empiezan a caminar con esa persona o con la novia o con el novio, o sea, por un año enseñándoles acerca de la dinámica de ser casados como pareja. Yo dije, wow, si nosotros pudiéramos hacer esto, tendríamos mucho menos divorcio. De veras, o sea, porque son tan preparados. Entonces, el maestro les empieza a enseñar a la mujer cómo ser una esposa, cómo amar a su marido, cómo respetar a su marido. Por el lenguaje de varón es el respeto principalmente, ¿ok? Cómo tratarle, cómo hablarle. O sea, ciertos detalles, ciertas cosas. O sea, se trata de todo un estilo de vida, de relación. El maestro del varón hace lo mismo, de cómo amarla como mujer, cómo hablar con ella, cómo, escúchenme bien, cómo nutrirla con sus palabras. Wow. ¿Ok? Porque dice que la mujer necesita escuchar las palabras de su esposo, palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras que la van a lavar, palabras que la van a dar seguridad. Yo dije, oh, wow, interesante, ¿verdad? Entonces estuve tan fascinada con lo que yo estuve aprendiendo. Y después yo supe que Dios lo puso delante de mí para este evento. Porque cuando yo vi, o sea, que el maestro, amadas, en Juan 14, Jesús está enseñando a sus discípulos y Jesús les está diciendo, yo me voy, ¿ok? Y ustedes van a estar tristes, pero voy a mandar a alguien que les va a ayudar. Se llama el Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas, ¿verdad que sí?
El Espíritu Santo, amadas, es nuestro maestro que nos está enseñando cómo ser la esposa de Jesucristo. Y por eso el Espíritu Santo es tan importante en la vida de la iglesia verdadera de Jesucristo sobre la faz de la tierra hoy en día. ¿Sí lo están entendiendo? Entonces el Espíritu Santo viene aquí con una misión divina: prepararnos, enseñarnos, darnos regalos, los dones, las manifestaciones, ¿verdad que sí? Para que la iglesia se pueda levantar con la autoridad espiritual que Dios tiene designado para nosotros. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos que toda autoridad me es dado. ¿Y qué dijo después? En el cielo, en la tierra, y después, ¿qué dice? Ven, váyanse, predican la palabra, sanen a las personas, liberan a los cautivos. Entonces Jesús, que ya tiene toda autoridad, nos está dando a nosotros como iglesia autoridad delegada. Yo tengo autoridad porque yo estoy debajo de autoridad. Y mi autoridad no es una autoridad que se disminuye cuando llega COVID. Ok, de veras, fue una buena lección para nosotros. Yo vivo en la misma autoridad. Yo vivo en el mismo lugar, el mismo espacio espiritual donde yo he vivido antes, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces yo voy a seguir siendo la misma ayer, hoy y para siempre. Amén. Si llega algo difícil, Jesús es igual. Entonces mi fe en Él debe de ser ¿qué? Igual, porque Él no cambia. Y durante esa época de COVID, y sabemos que todo se cerró. Yo estuve aquí en México en una conferencia la fin de semana antes del cerramiento, y Dios me empezó a hablar y yo empecé a ver cómo las cosas rápidamente se estaban cambiando, y yo empecé a decir, se va a cerrar, el mundo se va a cerrar. Ok, pum, pum, pum. 5 días. Yo llegué el lunes a casa y pum, pum. Cada día estuve viendo más y más, escuchando más y más pánico, más y más rumores, más y más preguntas, más y más qué vamos a hacer. Y el 5.º día, que fue el viernes en la mañana, y estamos en Dallas, ¿ok? Estuve en Dallas ahí, y en la sala en la mañana yo me levanté. Y cómo es Dios, yo había ido a una farmacia algunos días antes, donde, comprando algo, no recuerdo, una crema, pues para el cutis, ¿verdad? Para que seamos iguales de guapas como siempre, ¿verdad, mujeres? Entonces, y como que me di cuenta, nada más pasando por un paseo rápido, que yo vi, una cosa pequeña de máscaras. Como que, ok, me fui. El viernes en la mañana me levanté. Dios me dice, vete a comprar máscaras ahora mismo. Yo estuve sentada en la sala, yo dije en voz alta, dije, ok, Holy Spirit, ok, Espíritu Santo. Me levanté, saqué mi bolsa, fui a esa farmacia, porque yo dije, I know there are masks there, ok, yo sé que hay máscaras, y yo sentí que Dallas va a requerir máscaras, ok. A las 5 de la tarde, ¡pum!, impusieron máscara requerida. Yo dije, pues aquí en la casa tenemos máscara, porque el Espíritu Santo nos prepara. ¿Sí me están entendiendo? Okay. Yo estuve, muy tranquila, y en todo proceso, y yo tuve 9 viajes internacionales que habían sido programados para mí ese año. Uno por uno, cada uno se fueron cayendo como dominos. Todo se canceló. Entonces yo dije, ok, Señor, porque nada le toma de sorpresa. Entonces yo dije, ok, Señor, tú estás en los cielos. Nosotros, eso nos llegó a nosotros de sorpresa, pero a ti no.
Entonces me hago una pregunta. Si los propósitos de Dios siguen siendo cumplidos o no. ¿Sí o no? Los planes de Dios siguen cumplidos o no. Entonces Dios me habló y Dios me dijo, ¿saben qué? Muchos de los planes de los hombres, aún en la iglesia, se están cancelando este año. Pero mi propósito sigue para la iglesia verdadera que está conectado conmigo. Entonces yo dije, ok. Entonces voy a caminar con el Espíritu Santo. ¿Ya es tiempo? Ay, perdón. Entonces yo entré en un periodo, gracias, de calma, de tranquilidad con el Espíritu Santo. Y yo ahí en la sala, porque todo fue cancelado, o sea, las clases, los viajes, todo súper canceladísimo. Ahí estuve yo en la sala. Y dije, ok, Señor, aquí estamos tú y yo, estamos juntos. Mi esposo estuvo trabajando, él seguía trabajando todos los días. Y aquí estoy, Señor, encerrada contigo. Y saben que en este lapso de tiempo empecé a tener algunos momentos tan sobrenaturales con el Espíritu Santo. Cosas que yo vi. Y como yo dije, bueno, como yo no sé cómo orar, voy a orar en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo siempre sabe cómo orar. Entonces me voy a meter a orar en lenguas. Una mañana yo estuve junto a la mesa en la cocina y yo recuerdo que por un milisegundo de tiempo yo sentí que Dios abrió mis ojos espirituales para ver lo que estuvo sucediendo en el mundo espiritual. Y vi, y fue como una mini visión, como pum, lo vi y después no. Pero vi como la boca del infierno se abrió, millones y millones y millones y millones de espíritus demoníacos estaban siendo vomitados y empezaron a rodear al mundo entero y cubrirlo con una obscuridad espiritual, con unas tinieblas espirituales. Al principio yo pensé que iba a ser el COVID, pero después, orando, después lo que yo empecé a entender más es que fue un espíritu de temor a la muerte, porque todo el mundo estaba en un pánico acerca de la muerte. Histéricos, tan miedosos de la muerte. Ay, es que no quiero morir. Y vi cosas así. Algunas cosas que no entendí bien, que no pude explicar bien. Pero yo sé que Dios me estuvo mostrando cosas. Dios me estuvo mostrando algunos misterios muy pequeños. No porque yo soy la gran cosa. Y saben que amadas y amados, porque veo varios amados aquí también. Dios quiere que nosotros estemos conectados con Él. En este lugar secreto con Él. Viene con lo que viene. O sea, pasa lo que pasa. Pero nosotros estamos conectados al Espíritu Santo. Dios quiere reavivar los dones y los milagros en la iglesia verdadera, amados. Saben que hace algunos meses mi esposo y yo estuvimos ministrando aquí en México y a mi esposo Dios le ha dado un ministerio fuerte en milagros y sanidades. Él tiene un don de fe, de veras. Y hemos visto muchos milagros. Por la primera vez en mi vida vi una mujer que no hablaba y no oía. Dios la sanó. Me conmovió mucho.
esta mujer que había sido encerrada en silencio, o sea, la trajeron a la reunión, o sea, con su traductora, que le tradujo todo el mensaje. Después, cuando empecé a orar por ella, y luego se acercó mi esposo, empezamos a ministrarla. Y toqué sus oídos y de repente empecé a hacer así, y me espanté porque yo pensé, la estoy lastimando. Y dijo la traductora, no, es que puede oír. Entonces pusimos manos sobre su boca. Y empezó a hablar y como dar sonidos y mover los labios y hablar. Entonces le dije a la traductora, porque ella ni siquiera entendía español hablada, ¿sí me entiendes? O sea, no había escuchado nada, solamente entendía, o sea, sign language. Entonces le dije a la traductora, explíquele que yo le voy a decir algunas palabras en español y quiero que me los repite. Dice, ok. Entonces la mujer dice, ok. Entonces esas fueron las primeras palabras que esta mujer habló. Hoy Jesucristo me sanó. Hoy Jesucristo me sanó. Y le dije, dilo otra vez, hoy Jesucristo me sanó, hoy Jesucristo me sanó. Empezó a gritar, hoy Jesucristo me sanó. ¿Saben qué, amadas? La iglesia verdadera, antes de venir del Señor, nosotros vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, vamos a ver señales. Dice la palabra de Dios, esas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántas creen? ¿Cuántas están listas? ¿Cuántas quieren recibir? Vamos a ponernos de pie. Me quedan 5 minutos, ¿verdad? Ok. Porque rapidísimo y lo puedo hacer en 5 minutos, ¿ok? Quiero ministrar el bautismo del Espíritu Santo, si puedo, ¿ok? Entonces, no vamos a tardar, ok, no vamos a tardar mucho tiempo, ¿ok? Pero en la alabanza, no sé si escucharon, pero a veces estuvimos cantando en lenguas celestiales, los misterios del reino de Dios. Dios quiere depositar esta habilidad para hablar sus misterios en cada uno de nosotros. Entonces, si tú estás aquí hoy y nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, quiero que súper rapidísimo vas a venir corriendo. Okay, porque me quedan 8 minutos. Okay, entonces rápido. Okay, vénganse. Hoy es un día de alegría, es un día de celebración. Dios, amén. Dios va a llenar hoy, amén. Dios me mandó aquí con una tarea y Dios va a cumplir su tarea en sus vidas. Okay, entonces súper rápido nos vamos a organizar. Les voy a dar algunas indicaciones. Entonces, ¿saben lo que pasó en el libro de Hechos? Que cuando llegó el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Después pueden ver un estudio bíblico completo que dice por qué debemos de orar en lenguas, porque nuestra fe está edificada en el libro de Judá, que está casi al final de la Biblia. En Romanos 8 dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Cuando yo no sé cómo orar, yo me pongo a orar en lenguas. Yo oré en lenguas mucho durante la época de COVID. Y necesitamos tener ese fluir del Espíritu Santo como la iglesia verdadera, porque eso es una de las cosas que nos va a marcar de la iglesia no verdadera, de la ramera. Pues yo soy la novia, no la ramera. Okay. Entonces hoy la novia va a recibir aceite en su lámpara. Amén. Entonces eso es lo que vamos a hacer, porque dice Jesús enseñando a sus discípulos sobre el bautismo del Espíritu Santo. Él dice, solamente tienen que hacer 2 cosas: pedir y recibir. Dice, al que pide recibe, al que busca halla. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que pedir y después nosotros tenemos que recibir. Ahora, yo me doy cuenta que como muchas veces como cristianos somos expertos en pedir. Señor, dame, ¿ok? Pero no somos expertos en recibir. Necesitamos aprender cómo recibir. Wow. Recibimos por fe
Y tenemos que poner en práctica. Si yo creo que Dios me va a dar lo que yo estoy pidiendo, entonces yo tengo que actuar en fe. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, muchas veces es nada más por falta de conocimiento. Si quieren pueden llevar esas cosas. Gracias, Sergio. Sergio es mi gran amigo por mucho tiempo ahora, ¿ok? Gracias, de veras. Entonces nosotros pedimos, pero después no sabemos qué hacer y nos congelamos con miedo, todo nervioso, todo estresado. Y saben que, amadas, si haces así, ni siquiera vas a hablar en español, menos en lenguas, ¿ok? Así es que tenemos que estar, o sea, libres en la presencia de Dios. Y tenemos que funcionar de acuerdo con el Espíritu Santo. Yo tengo que abrir mi boca. Estoy actuando en fe, ¿te acuerdas? ¿Okay? Yo tengo que usar mi voz, porque el Espíritu Santo usa mi voz cuando yo hablo en lenguas. ¿Okay? Yo tengo que mover mis labios, usar mi voz. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, empecé a hacer ¿ok? Yo recuerdo, ¿ok? Y mi mente me estaba diciendo, es una tontería, eres tú, ¿ok? Que fue parcialmente la verdad, porque fui yo. Fue el Espíritu Santo a través del yo, ¿ok? Entonces, sí, o sea, cuando nace una lengua o un idioma, muchas veces es por una sola sílaba. Los bebés cuando aprenden a hablar, ¿cómo empiezan? Y nadie sabe lo que dicen. Y mamá dice, ay, mi hijito precioso, que eres una creyente, ¿verdad? Porque mamá entiende todo, ¿ok? ¿Saben qué? Papá celestial entiende todo. Así es que no te preocupes de cómo te escuchas. Solamente enfócate en el nacimiento de algo en tu vida. Así es que están listos. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a orar y después ustedes van a tomar el paso de fe. Van a abrir su boca, van a mover sus labios, van a usar su voz y no van a hablar en español. ¿Ok? Van a sentir algo, a lo mejor no se sienten mucho, pero van a tener un impulso o algo, o sea, abada, y es una sola sílaba. Dilo otra vez, porque el idioma, aún el idioma natural, se desarrolla hablando. ¿Ok? Entonces vamos a orar. ¿Okay? Quiero que extienden sus manos como van a recibir algo. Cierren sus ojos. ¿Okay? Entonces quieren que oren conmigo, por favor. Señor Jesús, yo soy tu hijo. Gracias, Padre, porque tu palabra me promete el bautismo del Espíritu Santo. Es tu promesa. Y dice tu palabra que solamente tenemos que pedir. Yo vengo delante de ti ahora mismo y yo te estoy pidiendo que tú me bautices con el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas desconocidas, pero son los misterios del reino de Dios. Y yo declaro, otra vez en voz fuerte, yo declaro que lo recibo por fe y actúo en obediencia. Yo voy a abrir mi boca, yo voy a mover mis labios, yo voy a usar mi voz y yo voy a soltar el nacimiento del lenguaje del Espíritu Santo que va a empezar a fluir en mi vida. Gracias, Padre, porque me has llenado ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Levanten sus manos, abren sus bocas y empiezan a hablar. Ajá, como el libro de Hechos. Mueven sus labios, usan su voz.
Cora baba sara baba cora barasaya rebeke here serbe kere shere kere derebe kere soro bokoto roshokoto roboko hoto roso barasai cora basaba rasaya rakabara shora bakara baba sara bakara saya rebeke zekere shoro bokoro sabara kiera soro bokoro shoro se Sebara karabara sare, ese es el Espíritu Santo, sigan hablando. Cobare shere saire coroboro sora bakara sora kere bara sara bara sora bara sara bara si. Kera sara bara bara baba. Sueltan los ríos de agua viva. Corobo sora bashara bakara bara sara bariai. Corobo sora besere beshe kere bese coraba sara bara kara bara sora bariai. Corabara saraba coroboro sora baba sora bokoro sara baba coroboro sora bakara bara sara bariai. Sere bekere bere sora bokoro sora bokoro bara sara baba bara. Daya ra coroboro sora boro sora dono bara cara bara. Sora la de kere bebe sere coro sora bakara bara sokuta bara sara bara sara. Kera bara coro bara sara cara bara sara. Gracias Señor, Shere Koroborosai. Sigan a bajar a solo Sí, Señor Jesús. Recabarasara barasana, recabarasara baracariae. Corabarasara bariae. Rebacara sola barashara coroborosora barasara babarasara recabarasai. Recabarasora levanten sus voces. Sabara cora
Dios ha puesto sobre ustedes el manto. Y ustedes van a llevar la tarea a la siguiente generación. Y saben que como Eliseo y Elías, pone doble porción. Y va a descansar sobre ustedes una doble porción. Y los lugares torcidos van a estar enderezados. Y este lugar es muy pequeño por lo que Dios va a hacer. Ustedes son esta ciudad aquí en la montaña, esta luz. Y Dios va a hacer cosas radicales con su ministerio. Nunca tengan miedo de salir del barco y caminar sobre el agua. ¿Ok? Acuérdense de esa palabra. Cuando Dios te dice ven, dice ok, me voy. Y Dios va a respaldar los pasos de fe. Dios va a respaldar los sueños y las visiones que está poniendo delante de ustedes. Porque hay algo muy fuerte que Dios va a hacer. Y la visión va a seguir. Está pasando sobre ustedes. Y Aaron, tú eres una mujer loca por la presencia de Dios, de veras. Y Dios, porque hay una frescura en tu espíritu, de veras, una frescura, tú eres sencilla, o sea, sencilla en la presencia de Dios. O sea, no te importa lo que la gente piensa, no te importa. O sea, tú dices, bueno, Señor, yo me voy. Señor, danzo. Tú me dices danzar, yo danzo. Sí, tú me dices arrodíllate, yo me arrodillo. Yo hago tú lo que tú me dices. Mujer de mucha fe. Ya, mujer de mucha fe. Vas a levantar y traer a libertad a otras mujeres. Muchas otras mujeres. Una generación de líderes que vas a levantar. Y varones también. Si pueden extender sus manos, por favor, Padre. Gracias por este ministerio. Gracias por esta pareja dispuesta a servirte y seguir el llamado. Gracias por el manto que ha caído sobre sus hombros. Gracias que lo están llevando con integridad. Y gracias, Padre, porque tú siempre